Amén. Paz de Cristo, hermanos. Es una bendición, una alegría volver a estar nuevamente reunidos de forma aquí a distancia, ¿verdad? Pero siempre unidos en el Espíritu del Señor, que es el que nos une. Quiero compartir con ustedes, hermanos, una porción de la palabra del Señor. Dice en Primera de Reyes, capítulo 9, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le ha aparecido en Gabaón, y le dijo: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Qué satisfacción debió haber sentido Salomón cuando Dios, de una manera muy reveladora, le dice: yo he oído tu oración y el ruego que tú has hecho en este lugar. Salomón estaba consagrando el templo de Salomón, y es interesante, en el capítulo 8 nosotros encontramos la oración de Salomón, y en esta oración, ¿verdad? En el capítulo 8 se mencionan por lo menos unas 10, 12 veces la oración, pero me llamó mucho la atención cómo dice ahí en el verso 33, dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos. Entonces pone como perspectiva si oraren. No importa en qué circunstancia estemos nosotros viviendo, en qué circunstancia estemos atravesando, si es una situación de derrota, la oración marcará la diferencia. Dice: si se volvieren a ti, confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren desde esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado. Y en el verso 35 dice: si el cielo se cerrase y no lloviese por haber ellos pecado contra ti, y rogaren en este lugar y confesasen tu nombre, tú oirás desde los cielos y los perdonarás. Verso 37, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra donde habitaren cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y súplica que hicieren cualquier hombre o todo el pueblo o cualquiera que sienta la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás. Nosotros estamos todavía sintiendo, ¿verdad?, los estragos de toda esta situación, todo ese proceso difícil, pero tal vez no hemos orado como debiéramos hacerlo. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano, a veces se está peleando sobre si volver o no volver, si traer mascarilla o no traer mascarilla, todas esas cosas. Y cuando la prioridad principal que resuelve cualquier situación, cualquier problema, es la oración. Así que tenemos en este tiempo un tiempo de oración. Vamos a dedicarlo y vamos a orar en este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Prepárese y adelante en el nombre de Cristo.
Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso estar en la presencia del Señor. Qué hermoso poder entrar a este lugar santísimo y sentir su unción, sus caricias. Este tiempo de oración es inminente, ¿verdad? Es necesario que nos unamos y sigamos orando en el nombre de Cristo Jesús. Enseguida vamos a escuchar palabra de Dios. Nuestro hermano Simón Lizárraga nos va a compartir la palabra, así que abra su corazón, abra su mente, que Dios tiene una palabra para nosotros en esta tarde. Dios les bendiga. Padre Cristo, mis hermanos, es un gran honor nuevamente estar a través de este medio dando el consejo de la palabra. Se me dio el privilegio este día de vocear su palabra, y es un gran honor, y con reverencia y con respeto lo hacemos como siempre debe de ser. Y además estamos con la expectativa de nuestro regreso, aunque sea en forma parcial y en forma modificada, pero aquí estaremos juntos los hermanos para gozarnos en un servicio en vivo. Así es que por lo pronto vamos a escuchar palabra de Dios. Le voy a pedir que abra la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo 15. Y ahí leemos: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Alabado sea el nombre del Señor. Ya muchos se habrán dado cuenta de que este versículo es extraído del libro de Éxodo. El libro de Éxodo es lo que más se asemeja a lo que es la redención en el Señor con nosotros, a lo que es el plan de redención. Desde la salida de Egipto hasta la llegada de la tierra prometida. Y es este punto precisamente uno de los más importantes. Es la tercera parada que el pueblo realizó de cuando el Señor los sacó de Egipto aquí. Y es importante porque vamos a analizar muchas cosas que van a ser de gran bendición para nuestras vidas. Porque de entrada nosotros podemos leer, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? O sea, como que el Señor le reclama algo a Moisés, de que le está clamando a él. Entonces nosotros, en este contexto, nosotros vamos a ver primero el contexto bíblico para poder comprender la dimensión de estas palabras que el Señor le dijo a Moisés. Este es uno de los milagros más grandes y más conocidos en el mundo cristiano, el cruce del Mar Rojo. Y yo creo que es uno de los puntos importantes porque se asemeja a nuestro camino de cuando nosotros salimos de Egipto también y llegamos a los pies del Señor. Y es un proceso igual. Es un proceso que el Señor lo plasma de tal manera. Por eso dice la palabra que todo lo que está ahí es para nuestra enseñanza. Es una imagen, es una enseñanza para nosotros. Entonces, este punto es muy importante para nuestra vida espiritual, poderlo comprender, los hechos que aquí están mencionados. El cruce del Mar Rojo. Entonces el Señor sacó al pueblo de Egipto. Él dio instrucciones y el Señor fue muy claro en cada una de las instrucciones que le dio al pueblo para que siguieran este camino hacia la tierra prometida. Hubo sus paradas, hubo sus cosas, se celebró la Pascua y el Señor dejó instrucciones precisas de cómo se hiciera y el por qué se hacía. Entonces son puntos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y el Señor los lleva a este punto. El Señor los lleva a este punto específico donde estaba el ejército que se había molestado a Faraón y los mandó seguir, el ejército y el mar enfrente.
Y es interesante, ¿verdad? Es interesante, cómo el pueblo venía, la mayoría venía gozoso, 600,000 más los que venían, los que no contaban y más los que se pegaban. Era una multitud increíble, era una multitud grande. Entonces aquí se podía esperar y se podía ver de todo. Pero sobre todo en la mayoría existía la esperanza y en muchos existía incertidumbre y en otros pues existía realmente duda y en otros simplemente curiosidad por seguir este pueblo y a ver qué en realidad ellos se iban a encontrar. Entonces se encontraron en este punto. El Señor los llevó ahí, hasta este punto. Hasta ahí, el ejército de Faraón también los siguió. Porque ellos estaban molestos, porque sus esclavos se habían ido. Entonces vamos a decir, cuando le dijeron a ellos, no, pues están ahí, están en el desierto. Y ellos dijeron, pues son nuestros, ellos andan perdidos. Porque en el mundo también, a nosotros cuando llegamos a los pies del Señor y salimos de allá, también dice que andamos locos, que andamos perdidos. Y en realidad los que andan perdidos son otros, no nosotros. Entonces es un punto donde se confrontan nuestras emociones y se confrontan muchos sentimientos en nuestra vida espiritual. Y los enfrentó también el pueblo de Israel. Entonces principalmente, cuando nosotros estamos en este punto, principalmente lo que nos entra a nosotros es una incertidumbre y un temor. Porque a veces nosotros venimos cargados. A veces nosotros estamos emocionalmente muy afectados y estamos en este punto donde no encontramos salida, donde creemos que ya es el fin y donde volteamos para cualquier lado y parece que no hay ninguna solución. Entonces nuestro ser, nuestra alma se empieza a transformar, empezamos a actuar nosotros a veces de otra forma porque el temor nos está invadiendo. Y el temor que invade a los demás, ese temor se va contagiando hacia todos. Entonces, yo creo que lo menos indicado que se puede hacer es nosotros tomar una decisión cuando existe temor en nuestras vidas. Y aquí había un gran temor. Ellos estaban acostumbrados a una vida fácil, estaban acostumbrados a una vida rutinaria, no fácil, pero rutinaria. Entonces, ellos cambiaron totalmente su forma de vida a otra que ellos ni siquiera todavía sabían, pero tenían la esperanza de que iba a ser mejor. Igualmente nosotros salimos también de un mundo completamente diferente al que nosotros estamos ahorita y también estamos con una esperanza, pero nosotros sabemos que esa esperanza es verdadera. Entonces es este lugar entre el desierto y entre el mar. ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿hacia dónde vamos a correr? Si corremos por un lado, está el enemigo. Si corremos para el otro, pues nos ahogamos. Entonces nos invade un temor. Hay momentos muy difíciles en nuestra vida donde no existe otra cosa que es el temor. Y el temor es un miedo infundado que nos impide a nosotros tomar conclusiones decisivas en nuestra vida y conclusiones buenas, no conclusiones así tan difíciles. Entonces yo creo que el primer paso que debe haber es que nosotros tenemos que ubicarnos realmente en nuestra postura. El pueblo de Israel entró en un temor tremendo, porque el pueblo exclamó. Dice, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. O sea, fue el pueblo. O sea, ellos temieron, a pesar de que Moisés les estaba aconsejando, no tengan miedo, no se amedrenten, el Señor está con nosotros, Él nos sacó con brazo extendido de allá y Él nos va a guiar. La nube que Él puso es para que nosotros nos guíe. Aún así existen temores. Cuando no hay una fe completamente firme en nuestras vidas, existen temores y a veces nos dejamos llevar nosotros por nuestros temores. Y a veces nos dejamos, lo que es peor, nos dejamos llevar por los temores de los demás, que es aún peor. Entonces, si no podemos lidiar nosotros con nuestros temores, mucho menos nosotros vamos a lidiar con los temores de los demás. Y así estaba el pueblo. Temieron. El pueblo temió y clamó a Jehová, dice la palabra de Dios.
Entonces Moisés quizás Moisés no encontraba su lugar porque el pueblo le estaba reclamando. ¿Por qué no sacaste de allá si estábamos bien allá? ¿Por qué no sacaste si estábamos a gusto ahí? Allá mejor hubiéramos muerto, pero aquí, allá está el mar y allá está el ejército de Faraón. ¿Qué vamos a hacer? O más bien se estaba preguntando Moisés, ¿qué voy a hacer yo con este pueblo? O sea, ¿cuál es la respuesta que yo le voy a dar? ¿Qué le podemos dar a alguien que está invadido por el temor? A veces nosotros entramos en este punto es muy decisivo porque es el cruce del Mar Rojo, es otra cosa. Entonces este punto es un punto en el cual nosotros vamos a entrar en un periodo de determinación de nuestras vidas, en un punto donde va a haber un antes y un después en nuestra vida espiritual. Por eso es que es importante nosotros que comprendamos todas estas cosas para poder disipar estos temores y poder encontrar nosotros respuesta a todos nuestros miedos y poder nosotros ser de bendición para otros que están invadidos por este temor. Hay muchísima gente que está invadida por temores grandes, por deudas, por problemas familiares, por problemas económicos, de diferentes formas que llegan a un punto, como estaba el pueblo antes de cruzar el Mar Rojo, en donde ellos no sabían ni encontraban la manera, ni estaban seguros de nada, y lo único que les quedó fue clamar a Jehová, que fue lo mejor que ellos hicieron. Podemos ver fácilmente cuando un temor invade nuestra vida. Podemos ver cómo el temor transforma nuestra forma de ser. Y cuando las conclusiones son sacadas en base a un temor, entonces nosotros vamos a tomar un camino equivocado. Entonces tenemos que buscar más y más la ayuda de Dios. Primeramente, que nos quite nuestro temor para que pueda venir lucidez a nuestras mentes y poder nosotros clarificar nuestros pensamientos y actuar en forma correcta y actuar en forma bien para nosotros poder seguir adelante. De nada servían las palabras de Moisés, porque el pueblo estaba completamente invadido en eso. Pero estaba esto aquí. Estaba el pueblo clamando a Dios. Y entonces nosotros encontramos esta palabra de un de repente. Y es como un tipo de reclamo que el Señor le hace a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Y entonces nosotros a veces, yo creo que Moisés se desconcertó cuando oyó estas palabras del Señor. ¿Por qué clamas a mí? Entonces cuando yo estoy en una angustia, cuando yo siento que estoy en un pozo de desesperación, cuando siento que me está invadiendo el miedo y el temor, ¿a quién voy a clamar si no es a ti, Señor? Yo creo que así estaba Moisés. Moisés estaba también invadido por el temor, se contagió del temor del pueblo. Y tal vez las palabras que él estaba diciendo tal vez no eran las adecuadas. Tal vez no era lo que ellos estaban esperando oír. Pero fíjense usted, esta palabra, ¿por qué clamas a mí? Pero le dice a Moisés. Moisés era el líder de este pueblo, el líder reconocido, el líder que el Señor, lo trajo para sí. El Señor lo formó. Al Señor le plació que fuera Moisés el que fuera el redentor de ese pueblo, el que lo sacara, el que fuera su líder. Y el Señor le está reclamando, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, ¿cómo se quedaría usted si usted escuchara las palabras del Señor cuando usted esté en un momento de desesperación? Y que le diga, ¿por qué clamas a mí? Que me diga a mí. Que me diga a un varón de aquí de la iglesia que es cabeza de hogar. Porque Moisés era el líder de este pueblo. Era el líder. Y el Señor se fue con el líder. Porque el líder es responsable de las acciones de los que van detrás de él. Entonces Moisés tal vez falló en este aspecto de no poder dar siquiera unas palabras precisas al pueblo.
No sabemos, pero esto es como un reclamo. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? ¿Por qué clamas? O sea, entonces, a veces nos quedamos nosotros, bueno, Señor, entonces ¿cómo? Entonces, ¿a quién voy a clamar? No, entonces, nosotros tenemos que confiar siempre, como líderes que somos, en lo que Dios tiene para nosotros y en lo que Dios nos ha dado. El Señor nos va a reclamar a nosotros como líderes en nuestro hogar. El Señor nos va a reclamar a nosotros como líderes en nuestra iglesia. El Señor nos va a reclamar cualquier liderazgo que Él nos haya delegado. Y se va a dirigir a nosotros. La mayoría de las acciones de mis hijos malas, tal vez sean porque yo no fui un buen líder y yo no supe llevarlo en esos momentos de desesperación, en esos momentos de angustia, hacia un camino correcto, hacia las palabras correctas. Y tal vez esto fue lo que le pasó a Moisés. Porque déjame decirte que cuando Dios te encomienda a ti una acción que hagas, nunca te va a mandar solo. Nunca te va a mandar sin nada. Siempre Él va a estar ahí al pendiente, porque Él confía en sus hijos y Él quiere a sus hijos. Él quiere que seamos buenos líderes. Moisés tal vez estaba fallando como líder porque no encontraba la manera ni las palabras correctas para poder calmar a este pueblo. Entonces, muchas veces nosotros, este temor viene porque se nos olvida, igual que Moisés, lo que el Señor nos ha dado a nosotros para poder combatir, para poder entablar en estas luchas como debe de ser. Y es el Señor. Es el Señor. Lo que pasa es que nosotros a veces cuando somos invadidos por estos temores y por estos miedos, entonces todo lo demás se nos olvida. Cuando yo estoy en un temor, se me olvida todo lo demás. Y desgraciadamente así pasa, porque cuando entramos en estos periodos, lo que menos nos acordamos es del Señor. Lo que menos nos acordamos es de lo que Él nos ha dado. Lo que menos nos acordamos es de que Él siempre nos ha sustentado y que siempre está al pendiente de sus hijos, porque somos hijos de Dios. Y al Moisés se le olvidó lo que el Señor le había dado. Y si estaba desconcertado por estas palabras Moisés, el Señor le dice la respuesta. El Señor le dice el porqué. Entonces, nosotros primeramente tenemos siempre que tener en nuestra mente lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha guiado, lo que el Señor nos ha delegado, porque somos líderes. El hecho de que seamos varones no quiere decir que las mujeres no sean líderes, también son líderes, y también el Señor delega responsabilidad en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Él delega responsabilidad y somos considerados líderes. Pero lo más importante es que nosotros como varones en nuestro hogar somos esos líderes y somos responsables, y el Señor nos va a reclamar a nosotros. Si somos ministros de la iglesia, el Señor nos va a reclamar a nosotros. Porque se nos olvida a veces las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces Moisés tal vez en este concierto no acataba, pero el Señor le da la respuesta ahí en el capítulo 17. Y le dijo: y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Eso se le había olvidado a Moisés. Eso se le había olvidado, que él tenía esa vara. Cuando el Señor lo mandó a Egipto a liberar al pueblo, lo único que le dio fue una vara, y con esa vara él iba a combatir a uno de los ejércitos más poderosos que existían en ese tiempo. Con una vara el Señor se glorificó contra todos los magos del faraón. Y esa vara se le había dado a Moisés. Por eso dice la palabra: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él tenía ese poder que el Señor le había dado, y Moisés no se acordó. Moisés yo creo que estaba esperando que el Señor lo abriera ese mar. Claro que él iba a abrir, pero tiene que tomar la iniciativa del líder que él había puesto. Y el reclamo era para ese líder que él puso. Y a Moisés se le olvidó el poder. Era un poder que él tenía, esa vara. Por eso le dijo: y tú, él lo señala, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y que el pueblo pase por ahí.
Entonces, ¿cómo se creería Moisés? Pues en realidad sí es cierto. En realidad sí es cierto, hay cosas que el Señor nos ha dado y hay veces que se nos olvida. A veces ni siquiera tenemos temores y también se nos olvida. Se le olvidó al pueblo, se le olvidó a él principalmente, se le olvidó lo que está escrito ahí en el capítulo, en el versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarles por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. También se le olvidó que el Señor estaba ahí para guiarlos. Es cuestión de las decisiones que tomara el líder y el Señor los iba a guiar. Es cuestión de las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida en cualquier aspecto y el Señor nos va a guiar. Él va siempre adelante. Sobre las decisiones que nosotros tomemos, Él ya está mucho más adelante, y eso a veces se nos olvida. Se nos olvida también que Dios siempre respalda a sus líderes. Siempre los respalda. Él nos da potestad. Él nos da potestad sobre muchas cosas. Y muchos de nosotros no sabemos usar esa potestad que el Señor nos da. O no sabemos, o no nos dan ganas de usarla, o simplemente no sabemos que tenemos potestad de Dios. No sabemos simplemente. Porque el Señor siempre está respaldando a sus hijos. Siempre está respaldando a aquellos que le creen. A los apóstoles les dio potestad. Dice la palabra de Dios que Él le dio, le dijo a los 70, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces esa potestad que está en nosotros no la sabemos usar, como Moisés no se acordó de usarla. Moisés tenía en su mano esa vara. Y nosotros tenemos esa potestad que el Señor nos ha dado, porque esa redención que estuvo ahí en la cruz del Calvario, a partir de ahí el Señor nos da potestad también. Es su sangre preciosa derramada. Son todas las cosas bellas. Y en nuestro caso, no es la vara. En nuestro caso, es su nombre. Porque dice la palabra que en su nombre nosotros podemos echar fuera demonios. En su nombre nosotros podemos clamar sanidad. En su nombre nosotros podemos declarar prosperidad. En su nombre nosotros podemos clamar sanidad. Entonces eso se nos olvida. Es una potestad que el Señor nos da por ser hijo de Dios. Y aparte, hay más responsabilidad cuando somos líderes. Porque el Señor le dijo a Moisés, porque él era el líder y era el responsable de las acciones que iba a tomar el pueblo. Por eso le dijo, y tú, extiende tu vara. No le dijo a nadie más, le dijo a ti, tú extiende tu mano para que se divida el mar y pase el pueblo por ahí en seco. Entonces yo creo que Moisés no había acatado, o tal vez simplemente no se acordó que esa vara del Señor se le dio para que su nombre fuera glorificado ante Faraón, ante el enemigo. Y a veces así nos pasa. Esa potestad hoy en nosotros como hijos de Dios es su nombre. Es el derramamiento de esa sangre, y en ese nombre precioso nosotros tenemos esa autoridad para poder nosotros decir: en tu nombre, Señor, se van a hacer todas estas cosas. En tu nombre, Señor, va a haber esto. En tu nombre, Señor, va a haber sanidad en este pueblo. En tu nombre, Señor, nosotros vamos a permanecer fieles. En tu nombre, Señor, yo declaro sanidad para mi hermano fulano. Ese es el poder delegado en nosotros como hijos de Dios. Y a veces se nos olvida: hermano, ora por mí. Entonces, pero primero tengo que orar yo. Moisés tenía que actuar primero antes de que el Señor le dijera que agarrara su vara. Tenía que actuar, y él, como dice la palabra, él lo iba a guiar. Y se nos olvida que tenemos a un supremo líder.
que nos va guiando a nosotros. Independientemente si estaba Moisés o no, el Señor ahí siempre iba a estar. Y si Moisés no hubiera estado, el Señor hubiera puesto a otro. Porque el Señor tiene mucho de dónde echar mano. Si yo le fallo, Él siempre va a tener algo mejor. Pero su palabra siempre tiene que seguir. Su palabra siempre tiene que estar ahí, dispuesta para ser escuchada. Pero es responsabilidad de nosotros como líderes. Entonces, nosotros aquí hay mucha enseñanza. Hay mucha enseñanza aquí en este pasaje. Nosotros en un momento de nuestras vidas tenemos que cruzar ese mar. Tenemos que tomar nosotros la decisión como líderes de poder salir de un problema en el cual nosotros estamos hundidos y estamos ahogándonos en ese pozo de la desesperación. El Señor nos va a reclamar por el buen funcionamiento de nuestro hogar porque somos los líderes. Y nos va a decir, ¿y tú qué hiciste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué te pasó esto? Tenemos que usar esa potestad del Señor para poder nosotros salir adelante. El Señor les iba a demostrar que no era una opción, que era la única opción. Este cruce, este paso a un nivel espiritual más alto en nuestras vidas es lo que significa. El Señor aquí nos estaba enseñando a que íbamos a depender completamente de Él. Que no había otra opción, que no había nada más que Él. Nada más. O sea, nosotros cuando decidimos nosotros cruzar este mar y tomamos esa determinación de seguir adelante, es porque estamos completamente confiando en Dios. Estamos confiando completamente en su palabra. Estamos confiando completamente en ese líder supremo. Y estamos comprobando que realmente Él es el verdadero líder y el que nos guía y el que va adelante y el que nos salva y el que nos encamina y el que nos aconseja. Entonces, este punto es muy importante porque muchos en este momento están a punto de cruzar ese mar y tal vez no se animen. Porque el Señor le dijo, diles que marchen, que marchen. Entonces, como diciendo, tienen que pasar o no confían en mí. Porque si no podían pasar ahí, es porque no confiaban en el Señor. Si yo no me animo a dar un paso más adelante, es porque yo no tengo la fe suficiente como para decir, voy a salir adelante. Entonces se ocupa esa determinación que le dijo a Moisés, a ti te digo, es sobre nosotros. Tenemos que aprender a depender más de Dios. Tenemos que aprender más a confiar plenamente en Dios, no como una opción, sino que es como lo único que existe en la cual nosotros podemos encontrar ese refugio y esa salvación. Nadie los podía salvar ahí en ese punto más que el Señor. No había nada, no había ninguna opción. Y el Señor les demostró que Él es el único Dios y que Él es el único que los podía sacar adelante. Es el único que con su poder iba a abrir ese mar. Porque para todos era imposible. ¿Y cómo le irá a hacer? Estaban preguntando. ¿Qué iremos a hacer aquí? Nunca se imaginaron. Nunca se imaginaron. Yo creo que ni tampoco Moisés, que traía esa vara, de que él iba a extender esa vara y se iba a abrir el mar. Qué cosa tan maravillosa y qué milagro tan espectacular lo que el Señor hace en nuestras vidas a veces. Y a veces se nos olvidan. A veces los milagros del Señor se nos olvidan. Ellos habían visto milagros que Él había hecho en Egipto. Habían visto muchas cosas, pero nunca les había tocado a ellos realmente. Y entonces cuando los problemas realmente nos tocan a nosotros que nos perjudiquen, a nosotros nos toca esa solución. Y es cuando realmente nosotros debemos actuar o a veces no actuamos bien. Y no se actúa porque no estamos acostumbrados a depender completamente de Dios. Nos dejamos llevar por nosotros mismos. A veces ellos esta vida tan cómoda que tenían, porque del pueblo ahí con los egipcios, no, pues iba a salir algo tal vez con incertidumbre. Si allá estamos bien,
allá pues trabajamos mucho. Pero al menos no tenemos este temor de morir. Aquí ni siquiera tenemos sepulcros, le dijeron a Moisés. Ni siquiera tenemos sepulcros aquí. Entonces esas son decisiones que a nosotros nos vienen en un momento de nuestra vida. Y a veces aunque hemos llegado a los pies de Cristo, aún así tenemos estas dudas. Aún así no podemos nosotros ni nos atrevemos a dar un paso a cruzar ese mar. Ese mar va a ser abierto cuando nosotros nos entregamos completamente. Nuestra fe está con el Señor. Nuestra confianza está con el Señor. No hay opción. En la vida nuestra no hay opción más que nuestro Señor Jesucristo. Para todas las cosas. No nada más para unas. Si nosotros decidimos cruzar en ese momento tan problemático en nuestras vidas, en ese momento tan negro, entonces el Señor nos va a guardar, Él nos va a guiar, Él nos ha dado potestad para que nosotros clamemos: Señor, yo en tu nombre voy a salir adelante de esta crisis que traigo. En tu nombre, Señor, mi matrimonio va a ser salvado. En tu nombre, Señor, mi hermano va a ser salvado de ese cáncer. Y en tu nombre, Señor, haremos todas estas cosas para que tu nombre sea glorificado. El Señor le dijo eso a los apóstoles: ustedes van a tener ese poder. Van a recibir ese poder cuando venga sobre ustedes, o sea, ese Espíritu Santo. Esa es la potestad que el Señor delega. Eso es lo que se nos olvida. Nosotros estamos aquí y diariamente, constantemente, paso tras paso, nosotros tenemos que estar dependiendo de Dios y reconociendo que Él es el único nada más que puede solucionar cualquier problema que se nos presente. Él es el único que nos puede sacar de ese hoyo cenagoso. Él es el único que nos puede sacar de estas crisis que nosotros pasamos, pero tenemos que confiar en Él para poder nosotros tomar esa decisión y cruzar ese mar. Y el Señor nos va a reclamar por muchas cosas que nosotros no hagamos cuando somos líderes. Tenemos que depender, lo digo una vez más, completamente de nuestro Dios. Tenemos que depender únicamente de su poder. Tenemos que depender únicamente y reconocerle a Él. El pueblo, dice la palabra de Dios, que cuando cruzaron para allá, usted imagínese el mar abierto ahí. Ellos, yo creo que nunca se imaginaron que el Señor iba a abrir ese mar. Nunca se imaginaron. Como nunca nos imaginamos nosotros muchas cosas que el Señor puede hacer en nuestras vidas, porque simplemente no confiamos. Yo creo que lo que menos esperaban era que el Señor, con ese soplido, con ese viento tempestuoso que vino y abrió ese mar. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejercitó contra los egipcios, y el pueblo temía a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Fíjese usted, tuvo el Señor que actuar primero. Tuvo que reclamarle a Moisés que hiciera uso de esa autoridad como líder. Es muy grave que se nos encomiende un trabajo como líder y que nosotros no sepamos qué hacer simplemente, o que no confiemos en hacer las cosas. Hay mucha gente que no confía ni en sí misma, mucho menos va a confiar en los demás. Tenemos que confiar nosotros. Hemos llegado a los pies de Cristo. Entonces tenemos que confiar en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a ver estos milagros que tal vez nosotros no va a caber en nuestra cabeza que el Señor los haga. Este mar fue abierto, dice que pasaron en seco. Y entonces cuando vieron esto, entonces ya vino un temor, pero un temor a Dios. Un temor porque ellos no creían realmente lo que el Señor podía hacer en sus vidas. Y es algo grandioso. Yo creo que ellos, era tan grande, fue tan grande este milagro y fue tan visible que ellos tuvieron temor. Y dice que creyeron a Jehová. Creyeron, o sea que tal vez a lo mejor hasta ni creían, a lo mejor la gran mayoría iban nada más, o sea, por la curiosidad de que qué iba a pasar, porque aquí dice que creyeron a Jehová y creyeron a su siervo Moisés, ya cuando vieron ese milagro. Entonces yo creo que yo no espero que el Señor haga un milagro en mi vida para que yo le crea. Yo le creo aunque no lo haga.
De eso se trata esto, de creerle a Dios. Hemos llegado aquí, entonces tenemos que confiar plenamente en Él. Tenemos que nosotros ser dependientes de Él completamente en todos los aspectos. Esta palabra va para todas aquellas personas, todas aquellas familias que están a punto de cruzar este mar, que están en este momento desesperado, que están en este momento en donde creen que no hay salida, que en este momento en que la muerte es la solución, que están en este momento en que esta desesperación los está invadiendo y no encuentran salida. Déjeme decirle que la salida es Jesucristo. Déjeme decirle que la salvación es Jesucristo. Déjeme decirle que los milagros son de Jesucristo. Déjeme decirle que las maravillas son de Jesucristo. Que Él nos da autoridad para nosotros en su nombre poder hacer todas estas cosas y todas estas maravillas. Que en su nombre nosotros podemos transmitir a esos que están en angustia palabras de aliento y decirle que está un Dios, que está un líder supremo que nos va a ayudar a cruzar este mar rojo. Y cuando estemos allá, entonces nosotros le vamos a creer más. Entonces vamos a ver milagros, ver realizados milagros a través de su palabra, a través de lo que el Señor nos ha delegado, a través de lo que es su bendita palabra. Yo lo conmino a usted a que aprendamos a depender completamente de Dios, a que aprendamos a confiar completamente en nuestro Dios, a tener un temor reverente a las cosas que Él pueda hacer en nuestras vidas, no las que ya hizo, sino las que hará aún más adelante en cada una de nuestras vidas. Que nuestra vida espiritual vaya encaminada a ese crecimiento, pero que sea porque nosotros le creemos a Él. Porque nosotros le entregamos nuestra vida y sin ninguna condición creerle. Él dio su vida por nosotros sin ninguna condición, que ni siquiera lo merecíamos. Entonces, lo que mínimo que podemos nosotros hacer también es confiar plenamente en su palabra sin ninguna condición. No es difícil, no es difícil. Lo que se necesita es poder entregarnos de verdad como creyentes en el Señor. Creer que verdaderamente su muerte fue fructífera. Creer realmente que esa muerte en esa cruz, esa redención que hubo fue para nuestras vidas. Creer. Tenemos que creer en todas estas cosas para que nuestra fe realmente se afirme y podamos nosotros enseñarnos a confiar plenamente en el Señor. El pueblo lo aprendió porque dice que cuando cruzaron, entonces ellos temieron, ellos creyeron a Jehová. Tuvieron temor y creyeron a Él. Nosotros también. Nosotros hemos pasado tal vez varias veces este mar rojo. Y cuando estamos a la otra orilla, le decimos: Señor, gracias por haberme sacado de allá. Gracias, Señor, porque yo confié en ti y yo sé que tú ibas a hacer las cosas. Porque yo dependo de ti. Dependemos de Dios, de nadie más, porque no hay nadie más. Y esta palabra va para todos aquellos hermanos que están en esta angustia. Confíen en el Señor, porque no hay otro. Y no hay otra cosa en la cual podemos confiar más que en su nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición, así como lo fue para mi vida. Y hermano, siga creyendo en el Señor. Y cuando esté al otro lado, cuando usted haya cruzado ese mar rojo, usted le va a dar gracias a Dios y usted lo va a glorificar. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Nuevamente nos hemos gozado con la palabra del Señor y este mensaje que hemos escuchado de nuestro hermano Simón, la palabra de Dios voceada por el siervo de Dios.
es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que ya casi estamos por cruzar este mar rojo, gloria al Señor, que este símbolo es tipología de las dificultades, los procesos de la vida. Y en todo momento, en cualquier circunstancia, por muy caudaloso que sea el mar, Dios siempre abrirá camino en medio del mar. Gloria al Señor. Solamente, hermanos, nos resta decirle que estamos muy emocionados, muy contentos, porque ya el domingo nos vamos a reunir. Gloria a Dios, estamos ya emocionados y el lugar está listo. Solamente son dos recomendaciones muy importantes. Una, que esté a tiempo. 15 o 20 minutos antes, 15 minutos antes vamos a empezar ya a acomodar la gente, y que traiga su mascarilla. Es muy importante que la tengamos, nuestra mascarilla, durante todo el servicio, o cubrebocas, como se le quiera llamar. Un poquito tal vez incómodo, pero nuevamente le decimos, será un servicio muy compacto. Estaremos haciéndolo de 1 hora, hora y media, así que no queremos alargar mucho la incomodidad de estar usando la mascarilla, así que los instamos a que nos vengamos con una buena actitud e indudablemente nos vamos a gozar en el nombre de Cristo. Muy emocionados de verlos ya el domingo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios los bendiga.